Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho a Michelle Friedman, ella es la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán. Mich, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Me da mucho gusto saludarte, como siempre. Con mucho gusto de saludarte. Bueno, pues ya estás en la recta final y obviamente pues has hecho una gran labor, pero saber cuáles son los datos, cómo tomaste y cómo dejas. Todavía esto no acaba hasta que acaba, pero ¿cuáles son tus datos, digamos, no los tuyos, sino los que reporta el Estado de Yucatán en materia turística? Exacto, muchas gracias, Rodrigo, por permitirme compartir con la audiencia. Estamos muy contentos porque Yucatán en estos casi 6 años, estamos a 6 semanas de terminar el sexenio, está registrando números históricos en materia de turismo. Estamos hablando de un crecimiento del 34% en la llegada de turistas con pernocta, un crecimiento del 82.4% en la derrama económica por turismo, que al final es lo que más nos importa. Queremos más turismo, pero queremos sobre todo más economía para el Estado. Tenemos un crecimiento del 52% en el movimiento de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Mérida, un 25% de crecimiento en los establecimientos turísticos del Estado, 64% los del interior del Estado de manera muy puntual, es decir, eso habla de la descentralización que ha existido en el Estado de Yucatán. Y de manera muy importante, la recaudación al impuesto hotelero, que es del cual vive la promoción turística, creció en un 222% en estos 6 años. No, pues extraordinario. Oye, ¿y cuál fue la estrategia? Obviamente yo conozco parte de ella a lo largo pues del tiempo, por ejemplo, el posicionamiento que ha tenido. Obviamente una de las cosas que distingue al Estado pues es la seguridad pública. Eso les ha llevado a tener mucha actividad, por ejemplo, en el sector inmobiliario, pero otro componente pues es la enorme riqueza cultural en todas estas propuestas que fuiste desarrollando. Pero ¿cuál dirías que fue, si lo pudieras explicar en breve? Porque esto pues sirve para otras entidades que también quieran diversificar, dinamizar, etcétera. Por supuesto, la seguridad, la infraestructura y la diversidad son 3 elementos fundamentales para que se dé este crecimiento. Sin embargo, como Secretaría de Turismo, algo en lo que hemos trabajado mucho y que está relacionado con estos elementos es la descentralización y la diversificación del turismo. Es decir, hemos llevado más turismo, más producto turístico, más inversión turística. Por cierto, somos la 4ª entidad del país con mayor captación de inversión privada turística, más de 45 mil millones de pesos, con nuevos hoteles de marcas de enorme relevancia internacional. Por ejemplo, viene pronto Belmont, viene Six Senses, por mencionar algunas de las marcas que han estado llegando. Esa descentralización con capacitación, con producto, más de 215 nuevas experiencias turísticas, con inversión turística, con promoción, nos ha permitido llevar más beneficios a más manos, incrementar el número de visitantes y su pernocta y su derrama económica, pero también nos han permitido diversificar los segmentos y los mercados para no tener dependencia de uno solo. Entonces hemos trabajado mucho en todos esos elementos, tanto en un desarrollo sostenible como en una promoción integral. Claro. Oye, ¿y hoy cómo está la mezcla? Es decir, ¿cuántos son nacionales, cuántos internacionales y cuáles son las principales entidades, digamos, de donde están llegando nacional e internacional? Mira, actualmente estamos viendo un 70% de turismo nacional, que es algo importante porque siempre el mercado nacional es el que nos rescata cuando las cosas se complican a nivel país. Y del internacional estamos teniendo mucho Estados Unidos, pero también Europa. Estamos hablando de Francia, España, Reino Unido, Alemania, Italia principalmente, Canadá. Y Sudamérica ha estado creciendo también. Nosotros hemos apostado a fortalecer nuevos mercados. Obviamente, una vez que nos repusimos de la pandemia en 2022, ya con número récord, otra vez en 2023 con número récord, y en lo que va de este año otra vez por encima de 2023, pero ya estamos empezando a voltear a ver otros mercados, como el de Sudamérica, Colombia, Perú, que han crecido de una forma muy importante. ¿Cómo juega el tipo de cambio? Porque, bueno, pues ahora hemos visto el peso se ha ido depreciando. De repente lo habíamos visto debajo de los 17 el dólar. ¿Cómo juega? ¿Qué tan elástico es la demanda, sobre todo en el 30% internacional? ¿Y cómo se ve esa parte? Mira, curiosamente siempre estamos aspirando a tener un dólar más barato como mexicanos. Sin embargo, el superpeso ha sido uno de las tantas crisis que el sector turístico ha enfrentado, porque evidentemente México se convierte en un destino más caro para ciertos mercados como el norteamericano, con el cual todavía tenemos una gran dependencia. Por eso es tan importante diversificarnos. Digo, el peso se ha fortalecido no solo frente al dólar americano, sino también al canadiense y otras monedas. Y por eso es importante siempre fortalecer el mercado doméstico y también diversificarnos hacia otros mercados. Sí se ha visto una contracción del mercado estadounidense a nivel país, no hablo de Yucatán específicamente, pero bueno, en la mezcla y repito la palabra diversificación, derivado de esa mezcla es que hoy Yucatán sigue con números
por encima de los últimos años, número récord. Tan solo 2023, cuando la media nacional de recuperación post-pandemia estaba en menos 2.7, Yucatán ya estaba en más 17.1%. Entonces, está funcionando esa estrategia de diversificar y de descentralizar el turismo. Y del 70% nacional, ¿cuáles son los principales fuentes? Obviamente la Ciudad de México pues es desde el punto de vista del núcleo urbano, es Ciudad de México, Estado de México, pues más grande del país, uno de los más grandes del mundo, eso debe jugar, pero ¿qué otros? Sí, definitivamente los destinos con mayor número de volumen de mercado, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero también el Bajío tiene un crecimiento importante, la península, y aquí viene otro elemento relevante, y es que por primera vez en la historia de Yucatán trajimos un hub de aviación con Viva Aerobús, y eso nos permitió incrementar mucho nuestra conectividad, 67% más rutas aéreas, tan solo en lo internacional 97% más asientos de avión, y eso significa que tenemos ya rutas punto a punto con nuevos mercados, como Puebla, Querétaro, como el aeropuerto del Bajío, que nos permite, claro, recibir muchos turistas de estas grandes ciudades que mencioné, pero también de otros mercados que son cada vez mayores. Claro. No, y yo lo voy notando, por ejemplo, el posicionamiento, porque cuando empezaba, digamos, pues la administración de Mauricio Vila, iba a conferencias, pero muy esporádicas. Ahora cada vez es más común. Acabo yendo, pues, de manera constante a Mérida, porque evidentemente, pues, lo va trayendo, además de que tiene un sector empresarial bien potente también, que ha estado creciendo también mucho. Pero es interesante ese factor y esto que mencionas, la conectividad de un aeropuerto de primera, ¿no? Que si no me falla la memoria, bajo, digamos, estos años hubo la remodelación y quedó bastante bien. Así es, tuvimos la ampliación en medio de la pandemia, el aeropuerto duplicó su capacidad y yo creo que incluso en unos años empezará a tener que replantear una nueva ampliación porque sigue creciendo la conectividad, sigue creciendo el número de pasajeros, te decían un 52% en lo que va de la administración, año con año estamos rompiendo récord en el número el movimiento de pasajeros y también estamos creciendo en las rutas y en los asientos, a partir de que la categoría aérea nos lo permitió, pues este año hemos podido inaugurar o anunciar rutas con Atlanta, con Miami, con Orlando, apenas anunciamos Los Ángeles, entonces pues estamos contentos de ese crecimiento y como bien dices, cuando crece la industria turística también crece de la mano de otras industrias que son pues impactadas de manera transversal por la actividad turística. Sí, además no es cosa menor porque el cabildeo es intenso. Por ejemplo, tuvieron la convención bancaria que tenía mucho sin salir de Acapulco, obviamente el Tianguis, naturalmente, en fin, varios eventos internacionales, muchos de ellos aquí los fuiste contando a lo largo del tiempo. Ahora, del 100% nacional, ¿qué tanto llega de Cancún, digamos? Porque obviamente Cancún pues, es un hub importante de conectividad aérea y está vinculado, digamos, toda la zona maya. ¿Qué tanto está llegando o qué representa más bien? Definitivamente para nosotros Quintana Roo es un aliado más que una competencia y el aeropuerto de Cancún es algo que incluso en nuestras giras de promoción siempre mencionamos como parte fundamental de la conectividad. No tanto por el mercado nacional, porque pues con México Mérida está muy bien conectado, aunque claro recibimos turismo nacional, pero sobre todo para el internacional. Cancún es el aeropuerto mejor conectado internacionalmente hablando, entonces nosotros buscamos con las aerolíneas y con los turistas, así como con las agencias, el viaje peninsular, porque tenemos extraordinarias carreteras, porque ya tenemos el Tren Maya y porque eso permite que los turistas aterricen en Cancún, disfruten de la península por cualquiera de estas vías de movilidad que también han crecido de forma importante y regresen a casa, ya sea por el aeropuerto de Mérida, que insisto está cada vez más conectado, o bien a través de Cancún nuevamente. Sin duda. Pues esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Michelle Friedman. Ella es la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán. Michelle, te preguntaba antes de ir al corte, ¿qué viene, qué estás viendo posterior pues a que termine, digamos, tu responsabilidad? Que ya das los datos, que hablan por sí mismos, pero ¿qué viene? Gracias, Rodrigo. Pues sí, ahorita estamos concentrados en cerrar bien. Creo que es algo que cualquier servidor público tendría que hacer, terminar hasta el último día de manera correcta y pasar la estafeta de manera adecuada para que exista una continuidad en un sector del cual dependen tantas vidas como es el turismo. No obstante, pues bueno, tú y yo nos conocemos ya hace mucho tiempo y sabes que tengo más de 18 años en el sector turismo, entonces seguramente estaré acá ya sea desde la iniciativa privada o aún desde el servicio público, pero seguramente seguiremos acá por mucho tiempo más.
Claro. Oye, ¿qué aprendiste? Porque según recuerdo, este fue tu primer cargo público y es interesantísimo, le has dado otro tono, etcétera. Pero ¿qué aprendiste? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería una lección? Espero invitarte pronto al Rodcast, que es mi podcast, ahí podemos hablar de muchas cosas, pero este sí que Claro. me interesa saber puntualmente cómo fue tu experiencia o si la típica pregunta, ¿no? Pero si regresas a inicios, ¿qué le dirías a la Michelle que no debería hacer o sí hacer más rápido? ¿Qué es? Definitivamente es un aprendizaje inmenso venir de la iniciativa privada y llegar al servicio público, ¿no? Creo que desde el sector privado estamos muy acostumbrados a señalar y a responsabilizar al gobierno cuando esto es un trabajo conjunto. El trabajo lo hacemos posible la sociedad, las autoridades y el empresariado. Si no, esto no camina y tenemos siempre que poner y anteponer el bienestar común de los estados o de los destinos para los que trabajamos. Yo creo que ese es el mayor aprendizaje. Claro, el gobierno es el que presta las condiciones para que las cosas sucedan, pero se tiene que trabajar en equipo y así es como trabajamos en Yucatán, en equipo indistintamente de colores, de ideologías, de intereses en muchas ocasiones, siempre poniendo en primer lugar el interés común y eso es lo que beneficia, al final de cuentas. Sin duda. Y bueno, pues si estás en el sector público, qué bueno por el país, y si no, también desde el punto de vista del sector privado. ¿Ya sabes a quién le vas a entregar la estafeta o todavía no se define? No, todavía no se ha nombrado algún sucesor en materia de turismo. Ya tuve oportunidad de sentarme con el gobernador electo, Huacho, una reunión bastante larga y muy interesante. La verdad es que Huacho se mostró con enorme interés por muchos de los programas desarrollados en materia de turismo, por los resultados, y bueno, yo creo que sin lugar a duda toda la información que le podamos entregar será utilizada de la mejor manera. Sí, lo que hace la diferencia en los estados está comprobado es la consistencia. No importa si hay alternancia en términos de partidos, sino que sean consistentes en la política, y creo que hay mucho que mantener, digamos, en la estafeta que vas a pasar. Michelle, como siempre, un gusto, qué gusto haber acompañado esto y bueno, como bien dices desde antes y bueno, pronto te espero en el podcast, ahí nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Me encantará, Rodrigo. Te mando un muy fuerte abrazo. Muy buena semana. Abrazo, ahí escuchamos a Michelle Friedman, la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán.